Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, espero que se encuentren muy bien esta semana. Vamos a platicar de un tema que es muy interesante acerca de lo que son los pacientes con Alzheimer. La semana pasada comentábamos un poquito de lo que es la empatía entre las personas y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, como siempre, son consejos. Recuerda siempre acercarte a tu médico y obviamente a los profesionales que te puedan aportar información de cómo tratar a tu paciente. Pero hoy queremos platicar un poquito con esto de la empatía, porque es muy fácil o más sencillo empatizar, por ejemplo, con los familiares de las personas enfermas, porque, bueno, sabemos que están ocupados, sabemos que están haciendo mucho esfuerzo, que están dando amor y, bueno, todos empatizamos con ellos. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen Alzheimer? ¿Cómo podemos empatizar con estas personas cuando es muy difícil para nosotros entenderlos? ¿Por qué es difícil entenderlos? Porque no sabemos qué está pasando en su cabecita realmente. Imagínate que tú un día en la mañana te levantas y entras a tu baño y te diste cuenta que dejaste la llave abierta del agua toda la noche, la cierras, te vas a desayunar, te pones a hacer tu desayuno, te distraes con alguna otra cosa y te das cuenta que estabas haciendo desayuno hasta que empiezas a oler que algo se estaba quemando, lo limpias y en eso te acuerdas que hay una cuenta que se tenía que pagar muy importante, le hablas a uno de tus hijos para preguntarle si la cubrió y resulta que es la cuarta, quinta vez que ya le marcaste para preguntarle lo mismo. En ese momento una persona con un tipo de demencia como el Alzheimer pues se da cuenta que está sucediendo algo, no solo ella, también los familiares, y bueno, sobre todo que ya es hora de ir al médico. Y cuando llegas al médico la cosa no se pone mejor, porque cuando les dan el diagnóstico y les dicen que es un paciente con Alzheimer, cambia totalmente tu mundo. Nosotros realmente podemos entender, podemos ponernos en sus zapatos. La familia, imagina, en ese momento empieza a entrar a un duelo en el que no saben qué va a hacer, están enojados, están tristes, de alguna forma no saben qué viene en el futuro. Y el paciente con Alzheimer, además de su diagnóstico que es personal, que lo hace sentirse mal, que quiere que las cosas regresen a como eran antes, que se quiere sanar, también se da cuenta que la familia está triste, que la familia está angustiada bueno, en ese momento todavía está consciente de todo esto. Realmente el paciente con Alzheimer sufre por su diagnóstico, sufre por la incertidumbre, sufre por todo lo que va a venir y bueno, básicamente por quién lo va a cuidar. Esto sobre todo en el inicio, en las primeras fases, porque obviamente esto va a ir avanzando y los trastornos de conducta se van a ir acentuando. Entonces, las personas, sobre todo las cuidadoras, empiezan a tener un mundo diferente, se empieza todo a derrumbar, se empiezan a sentir asustados quizás, no saben qué hacer porque la persona ya no les contesta en ocasiones o pareciera que no está pasando nada, porque para el paciente con Alzheimer está en un mundo distinto al tuyo. La persona con Alzheimer pues quiere gritar y tú no lo dejas gritar, o quiere salir a la calle y no lo dejas salir, o no quiere ir a la cita del médico y lo tienes que llevar, y la persona en ese momento ya no está entendiendo por qué tiene que pasar todo esto, ¿no? Eso sin contar cuando se llega a la última fase en el que la cuidadora pues ya está desgastada, ya está estresada y ahora viene la parte física en la que tiene que cambiar a la persona de postura, en la que quizás le va a tener que dar de comer, en la que ella va a tener que bañarla y hacer todo este tipo de cosas. Ahora viene un cansancio físico más fuerte. ¿Y qué pasa con la persona que sufre Alzheimer? Pues realmente no lo sabemos. No sabemos si sufre o no sufre. Ahí, en todo este proceso, es bien importante algo que es de lo que yo les quería hablar para tratar de empatizar con el paciente de Alzheimer, que es la comunicación. Porque durante las etapas de esta enfermedad, pues bueno, al principio todavía podrán entender algunas palabras y llega un momento como este que yo les comentaba, en el que la comunicación no verbal es primordial porque la persona ya no nos está entendiendo, ya no entiende qué está sucediendo y lo único que le queda al cuidador o a la persona que rodea al paciente es fijarse en sus gestos, ¿no? Para saber si le duele, si está llorando, si no le gustó la comida, por el gesto que está poniendo, realmente es como vamos a poder empezar a tratar de entenderlos. Entonces, en muchas ocasiones ya lo único que le queda a un cuidador o a una persona que está cerca de alguien con Alzheimer, pues es ponerse sus zapatos y decir, no pasa nada, o sea, está enfermo y eso es lo que sucede.
El tema es que una de las cosas que son bien importantes para poder tratar con una persona con Alzheimer adecuadamente es ser capaz de entender qué es lo que están necesitando o qué es lo que están sintiendo. Entonces, la dificultad para comunicarse puede afectar mucho la relación entre el cuidador y la persona y entre otras personas que la rodeen, y obviamente todo esto te va a dar un estrés emocional más fuerte. Se necesita buscar la mejor manera para comunicarse con las personas con Alzheimer, y hay que entender un poquito este proceso en el que van dándose diferentes etapas. Por ejemplo, al principio va a tener ciertos problemas para expresarse adecuadamente. En estos primeros problemas, ¿qué va a pasar? Que no saben qué palabra es la que quieren decir, ¿no? Que dices, es que no encuentro la palabra, se me fue la palabra. Bueno, esto se le conoce como anomia. Esto es algo que comienza a suceder en el inicio de la enfermedad. Conforme va a ir progresando, pues estos problemas se van a hacer más frecuentes, obviamente, más comunes, y las personas que rodean al enfermo con Alzheimer se van a dar cuenta porque la comunicación y la expresión verbal se va a hacer más confusa. ¿Qué puede suceder, por ejemplo? Bueno, empiezan a hacer circunloquios o rodeos. Por ejemplo, no encuentran la palabra exacta, pero te van a decir algo con qué describirla. Un ejemplo muy claro es decirte eso para ver cosas y guardarlas para siempre. Se están refiriendo a una cámara fotográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a tener que empezar a tratar de, como así que de traducir lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, pueden empezar a usar palabras como en lugar de decirte, oye, me pasas la cartera, me pasas la cosa esa, o me pasas el traste aquel, me pasas ese chisme, o sea, van a buscar algo con qué decirte en lugar del término porque no lo recuerdan, no es tan fácil, como que lo busquen ya en su cabecita, quizás ya no lo tienen registrado, en eso hay que estar bien, bien conscientes. Después van a empezar a equivocarse de palabras, por ejemplo, esto se le llama parafasia, y puede ser fonética cuando hay un similitud en la palabra, por ejemplo, decir cata en lugar de casa, o paleta en lugar de maleta, ¿no? Y ya después también puede haber las de tipo semántico que relacionan. Por ejemplo, pueden decir perro en lugar de gato, porque los dos son mascotas, pero son términos totalmente diferentes. Después viene otra etapa en la que ya es más difícil para el cuidador o las personas que lo rodean entender al paciente, porque empiezan con lo que son los neologismos, es decir, empiezan a inventar sus propios términos, y en lugar de decirte, no sé, comedor, te van a decir furmono, que es algo que tú no sabes qué es. En estos casos, y dependiendo de los contextos en los que se esté haciendo o pasando esto, la persona va a tener que empezarse a fijar a qué se refieren. A lo mejor lo van a señalar. Ahí es donde la comunicación no verbal se empieza a hacer un poquito más importante, porque dicen, a lo mejor te señalan el comedor y ya sabes que esa palabra la están usando para decir comedor. ¿No? Y entonces empiezas a darte cuenta también que el Alzheimer va a alterar la capacidad de organizar el pensamiento y de expresarlo. Hay una dificultad para concentrarse en las cosas, para ponerte atención a ti como cuidador, en lo que le estás diciendo, cualquier otra persona que quiera hablar con ella, ¿no? Va a perder esa fluidez también del lenguaje, su discurso se va a hacer desestructurado, se va a hacer muy confuso cada vez más. Y entonces tú tienes que ayudarlo un poquito, obviamente, a poderse expresar de una mejor manera o a facilitar esa transmisión por él y por ti. Obviamente, porque ya dijimos que esto causa mucho estrés emocional y lo que queremos es estar más tranquilos con nuestros enfermos, es sentirnos mejor y llevar esta etapa viviéndola de la mejor manera que se pueda para los dos, para que sea un buen recuerdo para ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza por no hacerle preguntas muy extensas, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? No, vamos a hacer cosas que la persona pueda responder con un sí o un no, que sean más concretas. Por ejemplo, ¿te encuentras bien? Te va a tener que responder sí o no. ¿Te duele algo? Eso sería más concreto. ¿Te apetece pasear? O sea, o estás buscando algo. Le puedes dar opciones de respuestas, obviamente no 20 porque no se va a acordar de ellas, pero le puedes decir, ¿te quieres poner la chamarra corta o te quieres poner el abrigo? Si los tienes ahí para enseñárselos va a ser mejor. Pero ya tú le estás dando dos opciones y para esto le vas a ayudar a que no se le dificulte tanto, como decirle, ¿qué te quieres poner? Eso sería muy amplio, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que las etapas son difíciles y empezar a comprender cómo va aumentando este déficit de atención y esta concentración para en la que la persona ya no puede procesar la información que va recibiendo. Entonces hay que recordar que la memoria semántica es donde se están almacenando todos estos conocimientos generales y todo, se va a alterar definitivamente y pues bueno, el paciente con Alzheimer
va a empezar a perder totalmente el significado de las cosas. O sea, no importa, no es que no te entienda que estás diciendo un gato, es que no sabe qué significa eso ya. Ya no lo puede relacionar ni siquiera con que es el animalito, la mascota. Ya perdió ese significado para él. Entonces, para facilitar esta comprensión, hay que tratar de trabajar con frases que no sean muy largas, no darles todo un discurso, ¿no? Por ejemplo, como les decía, no darles mucha información de golpe, porque si no, no te va a entender, ya no procesa igual. Tus mensajes tienen que ser claros, tienen que ser breves y muy directos. Trata de evitar algo que tenemos todos muy común que lo hacemos, las dobles negaciones. Una doble negación es no te comas todo si no te apetece. Ya son dos no. Simplemente le dices, come lo que te apetezca. ¿Ok? No le vas a decir, ¿qué te parece si aprovechamos que no llueve y salimos a dar un paseo? Le vas a preguntar, ¿salimos a pasear? O sea, vas a hacer esto más corto para que la persona nos pueda entender mejor. Obviamente vamos a tener que empezar a poner más atención en esa comunicación no verbal, como platicábamos, y asegurarnos de que la persona nos esté poniendo atención. Hay que verla a los ojos, podemos recorrer al contacto físico en cuanto la persona quiera, obviamente, se deje de tomarle la mano, por ejemplo, o de cuando estamos hablando con ellos, acariciarlos suavemente para que la persona se sepa comprendida, porque obviamente imagínate la cantidad de frustración que puede tener porque no está entendiendo qué está pasando, no está entendiendo que ya no relaciona palabras, ahora sí que ya no está entendiendo que no está entendiendo y se va a frustrar mucho si no puede comunicar cómo se siente. Conforme va a ir avanzando la información, esta comunicación se va a hacer más difícil. Ahí se puede dar muchos quiebres o distanciamientos entre el cuidador y el familiar. El familiar se puede empezar a aislar y esto va a provocar que la enfermedad se vaya agravando más rápido. Entonces, trata de no desesperarte. Intenta establecer contactos con tu paciente sin que lo forces. Y recuerda que es conveniente tener ciertas consideraciones también, porque si estamos hablando de comunicación y estamos hablando de canales de comunicación en las últimas etapas, que es la vista y el oído, por ejemplo, necesitas saber que tu paciente está bien. Checa su vista, llévalo con un profesional a que cheque su vista, a que si trae lentes, pues bueno, que cheque si es la graduación correcta y todo, porque si te va a estar viendo, va a estar intentando vivir en un mundo de gestos, necesita ver bien. De la misma forma, el oído es imprescindible. Si sientes que no escucha bien o algo, llévalo. Hay aparatos que los médicos tienen, los profesionales tienen, muy adaptados para ese tipo de personas, para que no les cueste trabajo prenderlo, apagarlo, o sea, para que no sea difícil y no se complique, para que te escuche bien y que te vea bien. Sobre todo cuando ya empieza a hacer esta comunicación no verbal, en la que los gestos son muy importantes para poder dar esta información. Cuando todo esto te falla, bueno, pues hay que echar mano del corazón. Hay que recordar que lo que es el afecto es una cualidad, una de las cualidades humanas que más tarde se va a perder, si es que se llega a perder, porque tiene que ver, obviamente, con todo lo que se almacena en una zona del cerebro que es muy distinta al resto de los conocimientos o la memoria, por ejemplo, ¿no? Acá en esta otra zona se va a almacenar el cariño, la afectividad y el amor. Por eso es que este tipo de pacientes responde muy bien a ese tipo, obviamente, de gestos con ellos, ¿no? De amor, del cariño, de la mano, del abrazo, del beso, por ejemplo. Y bueno, a lo mejor no te va a decir nada, yo no te voy a poder contestar nada, quizás ya no te reconoce, pero te va a sonreír o vas a sentir cómo se relaja. Todo esto puede ser muy positivo. Por supuesto, siempre vas a estar checando que tu paciente lo acepte, que no se sienta renuente, ¿verdad? Porque no hay que forzarlos. Entonces, recuerda, antes de hablar, abraza, por ejemplo, ¿no? Hay que darle al paciente ese espacio, ese tiempo, hay que cuidar su entorno. Recuerda que ya se pueden afectar cuando hay mucha luz, por ejemplo, cuando hay mucho ruido también, desde que la televisión está prendida y está distraído. Y si tú te quieres comunicar con él, no te va a hacer caso. Recuerda que su atención ya no es muy buena y necesitas que ponga toda su atención en lo que tú le estás diciendo. Si le estás dando de comer, malísima idea que esté prendida la televisión, por ejemplo, ¿no? Tiene que concentrarse en lo que está comiendo. Todo esto para ti, para que estés más tranquilo, y para él, para que no esté estresado, para que no sea tragante, por ejemplo. Estamos aquí en este momento. Vamos a trabajar mucho así con los pacientes de Alzheimer, en el aquí y el ahora y en lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué puedes hacer para ese intercambio, por ejemplo, para esa comunicación?
hablarle despacio, le tienes que hablar muy claro. Recuerda utilizar frases cortas, sencillas, que no tengan ningún elemento abstracto, porque ya no lo va a entender. Hay que verlo a los ojos, mirarlos de frente para que su atención esté en ti. Tratar de captar su atención antes de hablarle. Recuerda, como habíamos dicho, la música, la televisión, todo eso, elimínalo para que no te distraiga. Presta atención a sus gestos, como platicábamos. De a lo mejor no le gustó la comida y hace algún tipo de gesto. Otro, o como ya no se puede comunicar y ya no encuentra las palabras, te empieza a señalar o empieza a gesticular para poderse hacer entender. Entonces, obsérvalo y tú trata de no abusar mucho de los gestos, sobre todo, por ejemplo, si quieres que coma, porque entonces él se va a distraer y te va a ver cómo tú estás haciendo esta parte, a lo mejor con una sola vez, come, acuérdate, la cuchara se agarra y hazlo tú, para que no lo distraigas también. Trata de mantener tu sentido del humor, de sonreírle, de que él se sienta relajado. Trata de averiguar qué palabras o grupos de palabras está comprendiendo mejor, cuáles está utilizando con mayor frecuencia, porque tú vas perdiendo su vocabulario. Entonces, tú para irte comunicando, ve checando qué es lo que todavía está entendiendo, qué es lo que todavía está usando, y trata de que si se bloquea, no le estés insistiendo. Como yo te decía, no lo forces, cambia de tema, busca cambiar de tema. Si está en casa y hay más familiares y todo, pues bueno, invítalo a las comidas familiares o a las pláticas. Quizás la gente puede creer que no tienen ya mucho que aportar, pero eso está haciendo que él se sienta parte de la familia, que se sienta aceptado, que no se sienta tan frustrado. Entonces, simplemente por el hecho de que esté ahí, de que se sienta acompañado, de que no crea que es un cero a la izquierda, tenlo ahí contigo, platique con él, lo que él pueda. Acuérdate que va a haber etapas y bueno, trata de hacerlo sentir que todavía es parte de esa familia. Trata de concentrarte en lo que te quiere decir, ¿no? Recuerda que para todo esto que te estamos hablando, la paciencia es la clave principal en esta comunicación. Y bueno, recuerda que no hay que quitarle su dignidad. Trata de no dejar de hablarle, o sea, ya te enojaste porque hizo, porque no te hizo caso o algo, no le dejes de hablar. Aunque no conteste, no haga gesto alguno, acuérdate que son las etapas de la enfermedad. Tú no le prives de tu voz, porque eso es algo que para él es una voz amiga, es algo que lo puede tranquilizar. Si le hablas con cariño, si le hablas con amor, pues bueno, quizás va a ser lo último que se acuerde de ti, ese cariño a través de la voz. Por lo tanto, tampoco le grites, nunca trata de no gritarle, no te pongas a discutir con él. Es una discusión totalmente inútil y lo único que va a hacer es que el nerviosismo y el estrés, esa tensión entre ustedes, pues se va a hacer más grande, la confusión que él tenga, ese malestar también. Y no nada más lo va a tener él, sino que tú también te vas a sentir mal. Así que trata de no gritarle, trata de mantener su dignidad, como habíamos dicho. Si no se puede mover autónoma, tú lo tienes que llevar al parque, tú lo tienes que acompañar y todo. Recuerda que es una persona, que no es un objeto. Entonces no digas, pues es que lo traigo, pues es que lo llevo. Mejor ti, porque te está escuchando y entonces quizás todavía entiende ciertas cosas. Entonces recuerda mejor decir, le acompaño, le ayudo. ¿Estamos? Vamos juntos, de alguna forma que sienta que está siendo todavía respetado. No utilices palabras negativas, como habíamos platicado, no digas esto, no digas lo otro, todo eso no. Mejor utiliza un lenguaje más positivo. Trata de no hablarle como si fuera un niño, aunque ahora pareciera que está comportando como uno chiquito, ¿no? Pero no hables tono infantilizado, así de, a ver, ¿qué tiene el bebé? No es un bebé, es una persona mayor. Tampoco piensas tú a lo mejor que eso es cariño, pero él años atrás fue una persona tan importante como tú, una persona que actuaba como tú, que quizás fue el sostén de la familia, el apoyo, y no se vale ahora tratarlos así. Hay que mantenerles esa dignidad, también con sus amistades y todo, con la familia, que no se sienta que lo humillas, porque una cosa es darle cariño y hablarle con cariño, y otra cosa es creer que lo que tienes ahí ya no es, por ejemplo, una persona adulta, ¿no? Entonces hay que tratarlos con dignidad. Y bueno, al final del día, de todo esto que hemos platicado, que es un poquito para que te comuniques mejor con tu paciente, hay que enfatizar mucho el poder del amor. Eso es lo que va a lograr cosas que quizás tú no estás logrando con las palabras, ¿ok? Trata de regalarle una canción,
una caricia, por ejemplo, un baile, una risa, un abrazo, un beso. Él te va a responder con una sonrisa y vas a saber que se relaja y que se encuentra bien. Entonces, esto es una manera de tratar de empatizar con ellos, porque realmente si no estamos pasando lo que ellos están pasando, al final del día, por mucho que tratemos, no vamos a entender al 100% qué sucede ahí adentro, pero sí podemos entender que hay cosas que ya no son reversibles, que no las están haciendo a propósito y que no hay manera de que las vuelvan a encontrar en su cabeza. Vamos adaptándonos poco a poco, vamos empatizando con sus necesidades y sobre todo respetándolos siempre y llenándolos de ese amor, dándoles esa dignidad al mismo tiempo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema y la semana que entra por aquí nos vemos en Lambda, que ya saben, siempre están aquí para apoyarlos. Muchas gracias, bonita semana.